Hola, buenas, ¿cómo andan? Estamos a punto de iniciar la entrevista. Vamos a hablar con el abogado de Sebastián Romero. Sebastián, la verdad que es el último que nos falta entrevistar desde la vecina radio. Hemos estado hablando en este tiempo con César Aracaki, eh, con Daniel Ruiz también. eh, Algunos eh, de las personas que estuvieron detenidas o imputadas en aquella manifestación del 18 de diciembre de 2017, eh, donde se estaba tratando dentro del Congreso la reforma jubilatoria. Una cantidad importante, muy importante de personas se acercó al Congreso ese día. Eh, la policía, la gendarmería empezó a reprimir. Seguramente todas nos acordamos eh, cómo actuó la policía una vez que las manifestaciones empezaban a, a desarmarse, digamos, cada uno cuando empezaba a volver a su casa, había corridas. Tuve también eh, la oportunidad de hacer una entrevista a uno de los muchachos que estuvo presente cuando pasaron por encima, ¿se acuerdan? Con la moto, una moto policía pasó por arriba a uno de los manifestantes también. Eh, y Sebastián Romero, que fue mal visibilizado por los medios masivos de comunicación, eh, como el gordo del mortero, un poco despectivamente, muy típico de los medios masivos. Y Sebastián estuvo eh, prófugo, sí, estuvo prófugo de la justicia. Se pedía 1 millón de pesos por información sobre él. No estaba muy claro de qué se lo imputaba. En realidad Patricia Bullrich lo imputó eh, por disturbios. Así que eh, él tomó la decisión de no presentarse. César Aracaki y Dimas Ponce, si se acuerdan, sí se presentaron, estuvieron detenidos y están con el juicio ahora corriendo con todo el tema del COVID y de la pandemia. eh, Lleva otros tiempos, ¿no? El juicio, pero están todavía, no fueron sobreseídos, digamos. El 18 de diciembre de 2017, Sebastián Romero, en ese momento obrero de la General Motors, viaja desde Rosario hacia Buenos Aires, como les decía, para unirse a la masiva convocatoria contra la reforma. Perdón que ahí le estoy aceptando al abogado de Sebastián, así comparte con nosotros Martín Alderete esta entrevista. Decía que Sebastián viaja de Rosario para participar de esta convocatoria masiva en contra de la reforma jubilatoria. Se une a las protestas. Había agrupaciones de izquierda, agrupaciones gremiales, incluso el jefe de la bancada del Partido Justicialista había pedido que todas las personas que están en contra se acerquen a la plaza a manifestarse. Hubo, como les contaba, más allá de la represión post, cada vez que se terminaba la sesión y la gente se empezaba a descomprimir, aparecían estas motos medios comando salvaje a perseguir personas. Nosotros en su momento hicimos un móvil en vivo y nuestro movilero, me acuerdo que terminó transmitiendo desde una boca de subte escondido porque lo habían corrido con gases.
Un saludo a Javier, que seguramente está escuchando o va a escuchar la entrevista. Así que fueron días súper dramáticos, súper violentos por parte de la policía y por parte de lo que se estaba promoviendo por parte del Congreso. Está conectado el doctor, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estaba haciendo un poquito la introducción eh, hasta que lográbamos hacer la conexión. Estamos hablando con Martín Alderete, parte de los abogados, ¿no? De Sebastián, porque es un grupo de abogados que asesora cómo... Primero, buenas noches y contanos cómo es eso. Vos sos el abogado y un grupo de abogados. Yo soy miembro de un organismo de derechos humanos, que es la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo. Soy uno de los defensores y el otro defensor es Mario Villarreal, que es de la misma organización de Sebastián Romero. Bien, ¿cómo está la situación de Sebastián en este momento, hoy día? Bueno, él está actualmente detenido en una delegación de la Policía Federal y fue indagado y procesado con, digamos, la carátula de intimidación pública y atentado a la autoridad. Esa es la situación. Hemos pedido la excarcelación de Sebastián y subsidiariamente el arresto domiciliario. La excarcelación fue negada y la apelamos y el arresto domiciliario está en trámite, todavía no se decidió. Y también apelamos el procesamiento, porque básicamente la acusación en contra de Sebastián es haber participado de, cuando le leyeron la acusación, lo acusan de todos los hechos ocurridos en la plaza, o sea, lo acusaron de haber golpeado policías, derribado vallas, roto la infraestructura de la plaza y especialmente haber disparado en dos oportunidades con lo que el juez entiende era un arma de fabricación casera. Lo concreto, y que por eso nosotros cuestionamos ese procesamiento, es que en las filmaciones, a todo esto hay horas y horas de filmaciones y fotos, lo único que se lo ve haciendo a Sebastián Romero es lo que salió en todos los medios, es decir, con una rama que tiene algo en la punta del cual salen explosiones. Bueno, eso nosotros presentamos una pericia que da cuenta de que eso en realidad era un elemento pirotécnico, con lo cual, en concreto, él está siendo acusado, está detenido y fue procesado por haber utilizado un elemento pirotécnico en el marco de una manifestación. Clarísimo. La verdad que para prepararme un poco para la entrevista estuve viendo videos de ese momento y es muy notorio la bajada de los medios masivos de comunicación, ¿no? Que los manifestantes y los medios estaban todos en el mismo sector, si se quiere, y a muy poca distancia. Y sí se ve una cantidad de piedras arrojadas hacia la policía y también se ven piedras de la policía hacia los manifestantes y obviamente como en el recuerdo general o en el imaginario que nos queda de ese día, quedó muy en primer plano Sebastián con el mortero, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo separar o cuál es la forma que ustedes tienen para separar a Sebastián de los miles de personas que se estaban manifestando, digamos, ese día? El tema es que lo que hay que ver es no la foto de Sebastián, digamos, con el mortero, más allá de que, como dijimos, era un elemento pirotécnico que, entre otras cosas, no lesionó a nadie. O sea, a ver, ese elemento pirotécnico solo hace ruido. Ahora, podría algún personal policial decir que, no sé, lo dejó sordo. Bueno, cuando él se sentó y le leyeron la acusación, no le leyeron haber lesionado a ningún policía, ¿no? Eso por un lado. Pero por otro lado, hay una filmación, sobre todo de una filmación de C5N, que está como prueba en la causa, que muestra lo que pasó en los minutos previos.
O sea, en esa esquina, que era Irigoyen y Solís en los minutos previos, lo que estaba pasando, en realidad, minutos antes, había habido, se habían derribado las vallas en la otra esquina, en Rivadavia, y Rodríguez Peña. Y ahí era donde había digamos, un enfrentamiento importante. En la esquina de Irigoyen y Solís, lo que pasó es que se refuerza, digamos, con personal policial esa esquina y empiezan a disparar balas de goma contra los manifestantes que estaban a varios metros. Incluso el cronista de C5N en un momento dice, están disparando y están disparando al cuerpo. Previo a eso, en esa esquina por lo menos, y en ese momento, no había un enfrentamiento abierto con la policía. Entonces, la policía empieza a disparar balas de goma, evidentemente porque recibieron la orden de despejar la zona, porque en la otra esquina había un problema. Eh, y ahí los manifestantes que no querían retroceder, porque además se ven las imágenes que no había habido ningún conflicto hasta ese momento en esa esquina, empiezan a querer resistir, a querer quedarse, y en esa lógica de resistir, algunos se quedaban, otros se parapetaban, otros tiraban piedras. Es en ese contexto donde aparece Sebastián con el mortero, que en realidad era más un gesto de desafío, que además se lo ve sonriendo y demás, pero del otro lado había una lluvia de balas de goma. Ese es digamos, ese es el contexto en el que ocurrieron los hechos. O sea, había una represión en ese momento, justamente, había una represión muy fuerte para despejar esa zona, y ahí aparece Sebastián, accionando, por decirlo de alguna manera, un tres tiros que generaba ruido. O sea, está probado que eso no genera esquirlas, no salen proyectiles de ahí, no era un arma de fabricación casera. Entonces, eso fue lo que ocurrió, no, ni más ni menos que eso, ¿no? ¿Tienen ustedes, tal vez ya lo estudiaron, lo pensaron o por ahí no vale la pena, pero qué distancia puede llegar a hacer el ruido o qué distancia se puede disparar un tres tiros, hasta dónde puede llegar? Eh, a- Hay porque en la pericia que nosotros presentamos es, digamos, en la parte que llegó a la instancia de juicio del compañero de Sebastián Romero, Daniel Ruiz, que estuvo 13 meses detenido. Sí. Ahí, en relación a Daniel, se hace una evaluación de la distancia en la cual explota, digamos, el elemento pirotécnico, que explota a varios metros, así, uno a, no sé, uno a 15 metros y otro a 20 metros hacia arriba. En el caso de Sebastián Romero no está hecho ese estudio. Sí se ve que la distancia entre Sebastián y las vallas donde estaban los policías estaba más de 15 metros, eh, pero lo concreto, y con lo que nosotros insistimos, incluso frente al juez, es que no hay ninguna prueba de que con esas explosiones, digamos, con ese ruido que se haya generado, eh, se haya lesionado a alguien. O sea, lo que usó es un elemento pirotécnico que hace ruido, pero no probaron, no está probado en la causa que ese ruido le haya explotado cerca a algún policía que estuviera en ese lugar y que haya sido lesionado auditivamente, digamos, que haya quedado sordo, por ejemplo. No está eso. Entonces, lo están acusando, y lo más grave es que lo mantienen detenido, por una actitud, digamos, de enfrentarse a las balas policiales con un elemento pirotécnico, ¿no? Sí, y en la filmación también se ve muy claramente que todo el tiempo, si apunta es hacia arriba, no está haciendo el tres tiros, tal vez si uno lo pone al ras del piso o con una botella acostada, seguro es más de sinónimo de ataque que de protesta, tirándolo hacia arriba. Así que eso también me imagino que ustedes lo tendrán en cuenta o será parte de la defensa. Sí, pero además también hay que tener en cuenta que del otro lado, o sea, el sector al que estaba disparando Sebastián Romero, había un cuerpo de la Guardia de Infantería, digamos, ¿no? Que estaban con escudos, que estaban con cascos, que estaban pertrechados y que estaban disparando. Entonces,
Lo concreto es que fue en el marco de una represión feroz y no, ni siquiera lo acusaron de haber lesionado a un policía. Entonces, la pregunta que nos hacemos y que le hacemos a los operadores judiciales es, bueno, en concreto, ¿de qué se lo acusa? Si él no lesionó a nadie con ese elemento pirotécnico, si solamente hizo eso y no está probado que haya hecho otra cosa, ¿de qué se lo acusa? Es más, se dice que participó en forma conjunta con otras personas que han sido imputadas y procesadas en la causa, pero esas personas han sido imputadas y procesadas por hechos que ocurrieron 2 horas más tarde. Y no hay ninguna filmación de Sebastián Romero haciendo nada 2 horas más tarde. Entonces, todo suena a que se hace eje sobre Sebastián Romero porque se lo estigmatizó a partir de las filmaciones, a partir de las fotos y a partir de que el gobierno de ese momento puso el eje en Sebastián como el símbolo de la violencia. Pero ese símbolo de la violencia lo único que hizo fue disparar un elemento pirotécnico sin lesionar a nadie. Tal vez la mala suerte que tuvo Sebastián es su militancia. Digo, mala suerte para su situación actual, porque es súper valorable y respetable su militancia, pero al haber estado en una lista, al ser la cara tal vez de un movimiento o un representante, porque volviendo a esta filmación que comentábamos de C5N, hay 30 minutos de docenas de personas que estaban en una actitud muchísimo más hostil, por más que se estaban defendiendo de los gomazos de la policía. Además que atrás de esa policía había este grupo de motos que salían a cazar gente. ¿Te acordás que en un momento se Sí. habilitaba la cacería y salían a cazar? Entonces, dentro de esa situación sumamente de violencia institucional, él tal vez al decir, enganchamos a uno que lo podemos pegar con un partido de izquierda, por decir. Sí, tal cual. O sea, no solamente además por el desparpajo con el que actuó, este, por el elemento ese que tenía, que era una rama con algo en la punta, y sobre todo porque se lo pudo vincular a una organización política de izquierda, se quiso hacer eje, estigmatizar a Sebastián y con eso tratar de deslegitimar la legítima protesta que se llevó a cabo ese día. Que también hay que recordar que 4 días antes había habido una feroz represión porque el día 14 de diciembre del 2017, la cobertura de seguridad la hizo Gendarmería y apenas se empezaron a acercar los primeros manifestantes, empezaron a reprimir de manera brutal, incluso la gente de la Defensoría del Pueblo que declaró en la causa, lo que dijo es que el 14 a varias cuadras no se podía ni respirar. Este, y el 18, efectivamente, ¿cómo se llama? Fue esto en el marco de una feroz represión, pero, a ver, los hechos duraron todo el día y hubo distintos momentos y como vos bien decís, había un montón de gente en distintas situaciones que podrían considerarse algún tipo de hecho delictivo a cara descubierta, pero lo sorprendente es que ninguna de esas personas fueron identificadas, o no hubo preocupación por identificarlas ni llevar adelante ninguna investigación al respecto. O sea, se hizo eje, no casualmente, sobre militantes de organizaciones políticas de izquierda, ¿no? Hay 2 militantes del Partido Obrero que fueron detenidos y que fueron procesados en su momento, Sí, y uno de ellos está Ponce siendo y juzgado. Aracaki. Ponce y Aracaki, Sí. y 2 militantes del partido del PSTU, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificados. O sea, claramente se quiso instalar el discurso de que las organizaciones políticas de izquierda habían ido a la plaza a generar hechos de violencia, e incluso en un primer momento se los quiso acusar de delitos mucho más graves, como que habían puesto en jaque uno de los poderes del Estado, ¿no? Después ese absurdo
se fue cayendo, pero bueno, eso demuestra la voluntad de llevar a cabo una persecución brutal contra los militantes que tenía el gobierno de Macri. Sí, sí, en la cabeza nada más y nada menos que Patricia Bullrich, hoy un poco la cara más, si se quiere, represiva con lo que tiene que ver en declaraciones, ¿no? Cualquier declaración de ella hoy día es realmente para en realidad a ella tal vez hacerle un juicio o alguna cuestión porque es sumamente picante, digámoslo suavemente, y en ese escudo que siempre tiene la derecha de que la izquierda es violenta, la izquierda está en esta búsqueda de la no democracia, digamos, así que por lo menos los que tenemos una mirada parcial lo tenemos claro, pero es muy difícil a veces ponerse de acuerdo con la gran mayoría de la población que consume estos medios masivos de comunicación que tienen esta bajada, ¿no? Si uno ve este video de C5N, ya el relato del periodista realmente está relatando algo que no está pasando. Por más que uno ve lo que está pasando, el tipo está tratando todo el tiempo de generar algo en el televidente que es lo que él quiere y no lo que está filmando el camarógrafo. Así que ahí hay que estar un poco tratando uno de no sentirse influenciado, sabiendo de dónde viene siempre las noticias, ¿no? La información. ¿Cómo fue el trato, hablando un poco de la prensa, cómo fue el trato para con Sebastián, digo, de la prensa en general, ahora que lo extraditaron, que está detenido acá en Buenos Aires? ¿Cómo viste vos que fue un poco, hubo repercusiones? Yo vi una nota interesante en Página 12, no sé si el resto de los medios levantó esta cuestión. Sí, hubo repercusión en el momento en que fue detenido en Uruguay, ahí salieron en varios medios, sobre todo en medios gráficos, hubo alguna noticia en medios televisivos, pero fundamentalmente en medios gráficos, digitales, salieron en Nación, en Clarín, bueno, en Página 12, en Infobae. Eh, pero hoy por hoy la intensidad y el ensañamiento es mucho menor que en ese momento. Entre otras cosas, primero porque, bueno, no hay, en ese momento operaban también muy fuerte funcionarios del gobierno nacional de entonces eh, para que la noticia salga de determinada manera, ¿no? Y los medios masivos jugaron un papel muy fuerte, incluso atravesó, digamos, a distintas posiciones políticas. Afortunadamente eso fue cambiando, pero en un primer momento costó mucho que incluso que distintas organizaciones se solidarizaran con Sebastián. Incluso explicándole, bueno, acá no hay, a priori no hay nada grave que estuviera probado en contra de Sebastián, pero bueno, eso caló muy hondo y eso muestra el nivel de incidencia de los medios masivos de comunicación en todos y todas, y a veces independientemente de que tengan, que sean personas con posiciones políticas progresivas y demás. Hoy por hoy la situación cambió y además pasaron más de 2 años y nosotros estuvimos defendiendo a Daniel Ruiz en todo este tiempo y logramos comprobar distintas cuestiones que daban cuenta de que los hechos no habían sido ni tan graves ni tan complejos como los planteaba la acusación en su momento. Hoy por hoy lo que sabemos es que tanto Daniel Ruiz como Sebastián Romero utilizaron una rama con un elemento pirotécnico atado en la punta y que no lesionaron a nadie con eso. Está probado que no le pegaron a ningún policía, que no tiraron ninguna valla y que no tiraron ninguna piedra a pesar de que estaban siendo víctimas de una lluvia de balas de goma. Y que no querían irse de la plaza porque no tenían por qué irse de ahí, digamos. Ellos no estaban haciendo nada grave cuando empezó, no estaban haciendo nada, más que estar ahí manifestándose cuando empezó la represión. Entonces, hoy por hoy hay mucho más elementos y la justicia tuvo que reconocer un montón de cosas también en relación a cómo fueron los hechos. Entonces, eso hace también
que sea más fácil de confrontar y de cuestionar posiciones absurdas que incluso hoy por hoy siguen teniendo. Hay medios que siguen planteando que Sebastián Romero disparó con un arma de fabricación casera, con una especie de arma tumbera que podría matar a alguien, cuando en la propia causa penal está probado que no es así. Bien, clarísimo. Entonces, Sebastián está detenido ahora, entiendo, no en un penal, porque incluso los penales, vos corregime si estoy equivocado, no están aceptando nuevos presos por la cuestión de la situación del COVID-19, que lamentablemente se veía venir, dada la situación en la que son tratados los detenidos, digamos, mucha más cantidad de personas detenidas en los lugares que están, que deberían estar, bueno, la cuestión de los baños, la cuestión hospitalaria, cárceles que han sido construidas de otra época directamente y que hoy día donde tienen que estar 500 personas hay más de 2000. Entonces, ¿cómo es esa situación? ¿A dónde está detenido él? ¿Por qué? Y si es así, el tema de que cualquiera sea la causa, digamos, más allá de Sebas, es así que no están entrando, digamos, nuevas personas a las cárceles. Sebastián está detenido en una delegación de la Policía Federal que queda en General Paz y Madariaga. Cuando fue extraditado de Uruguay, fue llevado directamente a ese lugar. En un principio, como venía del exterior, tenía que hacer, digamos, cuarentena obligatoria, estar aislado del resto de los detenidos incluso. Eh, y vencido ese plazo, lo cierto es que el Servicio Penitenciario Federal no está aceptando nuevas personas en las alcaidías, que son los lugares de tránsito, y en las unidades penitenciarias, digamos, el ingreso es bastante restringido, porque justamente, por un lado, están las cárceles, efectivamente, están superpobladas y no se garantiza, digamos, un adecuado tratamiento, ni sanitario, ni de las condiciones de higiene, de salubridad. Con lo cual, nosotros incluso específicamente planteamos que mientras dure la pandemia, se lo mantenga a Sebastián, si no se le da la libertad, que se lo mantenga en el lugar donde se encuentra actualmente, donde no hay muchos detenidos y está en buenas condiciones, digamos, más allá de estar privado de la libertad. Pero bueno, esa es la situación actualmente. ¿Y cómo está planeado o pensado que se va a desarrollar el juicio? Nosotros desde la vecindad radio seguimos bastante de cerca el juicio de César Aracaki, de Dima y de Ponce, y son juicios súper largos, con una cantidad de testigos numeroso, y incluso en alguna entrevista que hicimos con César nos contaba de que hay una cantidad de vedores que había ese día en la plaza, que son varias docenas de personas que estaban en la plaza representando al Estado y viendo lo que estaba pasando. Me imagino que en el caso de ustedes debe pasar algo similar, ¿no? Pero ¿qué fechas hay y cómo sería? Si es presencial, es un juicio oral o si estas nuevas tecnologías que estamos transitando ahora todos y todas va a ser parte de cómo llevar adelante el juicio. Bueno, por un lado, la causa judicial de Sebastián está en una instancia previa a la instancia de juicio, donde estamos discutiendo, digamos, si la causa efectivamente se va a elevar a juicio o no y con qué delitos, ¿no? Este, Porque hay una serie de discusiones en ese sentido, más allá de que nosotros consideramos que no hay delito. Incluso por el tiempo transcurrido, algunos de los delitos que se le imputa estarían prescriptos. Bueno, nada, hay toda una discusión en ese punto, pero
de mantenerse el procesamiento por algún delito, por los dos por los que fue procesado, efectivamente se iría a una instancia de juicio oral. ¿Cómo va a ser? La verdad que, bueno, habría que ver en ese momento. Actualmente está en trámite el juicio oral donde está siendo juzgado César Aracaki y Daniel Ruiz, donde yo lo defiendo a Daniel Ruiz en esa causa. Ese juicio, cuando ocurrió lo de la cuarentena, estaba en pleno tratamiento, digamos. O sea, teníamos una audiencia semanal, se cortó y todavía no se reanudó. Y no se sabe cómo se va a reanudar, ¿no? Porque, digamos, también hay ahí una cuestión de ponerse de acuerdo, si es posible hacerlo, primero, si es posible hacerlo en forma virtual, por el tema de que existe una plataforma que dé seguridad y que funcione efectivamente, ¿no? Pero por otro lado también está la cuestión de que no es lo mismo interrogar a un testigo en forma virtual y a distancia que en forma presencial. Claro. Entonces, hay ahí toda una serie de cuestiones que no pasa solamente con este juicio, sino con distintos juicios que se encuentran en trámite y que va a ver cómo se va definiendo. Lo de Sebastián Romero va a llegar a una instancia de juicio necesariamente más adelante, esperemos que con él en libertad, y ahí veremos cómo se va a efectivizar, si se va a hacer en forma virtual o si se va a poder hacer en forma presencial. Y hay una fecha, digamos, para saber si tienen que ir a juicio o si puede, a juicio calculo que lamentablemente va a tener que ir, pero si puede, si lo puede esperar en libertad o si va a tener que esperar el juicio detenido, eso hay una fecha de conciliación o no sé cómo se llama. Por un lado, falta que resuelvan el pedido de arresto domiciliario, que no lo resolvieron, y obviamente tanto la negativa del arresto domiciliario como la excarcelación, este, lo vamos a seguir apelando en las distintas instancias, digamos, ¿no? Hay instancias en las que el tema se resuelve de manera más rápida y las instancias superiores tardan bastante más. Así que ¿en qué momento se va a definir la situación del tema de la libertad? No lo sabemos. Sí, lo que digamos, vamos a hacer es insistir en todas las instancias necesarias para lograr la libertad de Sebastián. Eh, y paralelamente a eso va a avanzar digamos, la acusación en sí misma, que si efectivamente avanza, va a llegar a la instancia de juicio y ahí veremos en qué fecha se realizaría y de qué manera. Así que, por lo pronto, digamos, los tiempos de la justicia no suelen ser muy expeditivos, pero bueno, esperamos que pronto podamos tenerlo a Sebastián en libertad. Dada o según tu experiencia, ¿qué expectativas tenés? ¿Qué olés como abogado que puede llegar a pasar? Sé que es difícil hacer futurología, uno no puede adivinar lo que va a pasar, pero también un poco basándome en algunas declaraciones que hizo Sebastián en estos días, dado el cambio de gobierno él esperaba o espera o estima que va a tener un trato más parcial y no tan persecutorio como el que tuvo con Patricia Bullrich o con Mauricio Macri, que como contábamos recién, buscaron, ¿no?, algunas figuras muy puntuales para exponer y nunca se investigó si hubo policías infiltrados o bueno, estas cosas que siempre sabemos que están ahí, pero nunca los agarran, ¿viste? Al que prendió fuego, al que rompió el patrullero, al que ese nunca aparece, son como súper, eh, se expone mucho a veces ahí la cuestión de la policía infiltrado, incluso hay filmaciones de policía tirando piedras y después deteniendo personas, ¿no? Y también seguramente te acordás de esa época, nos quedó, por lo menos a mí me quedó muy grabado del policía pateando a una persona por la espalda, a una mujer, que queda también filmado, nunca supimos qué pasó con ese efectivo policial, si seguirá trabajando, seguirá pegando patadas a mujeres por la espalda, no lo sabemos, pero Sebastián, César,
algunas personas parecen que sí se les puede exponer constantemente. Entonces, un poco esto, ¿viste? Ver cómo ves, cómo lo ves, si ves que hay algo positivo o si hay algo tal vez más parcial, digamos, no positivo, sino lo que tiene que haber, ¿no? Una parcialidad. Mira, lo distintivo de los 4 años del gobierno de Macri fue que los propios jueces, o muchos jueces, reconocieron que recibieron presiones para resolver de determinada manera. Incluso una jueza de la Cámara Federal de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal del país. Entonces, Mm. claramente había presiones sobre los jueces para que resuelvan de determinada manera. Incluso el juez que ordenó la detención de Sebastián Romero y de Daniel Ruiz, este, poco tiempo después de eso, se convirtió en juez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, este, claramente había, digamos, y de hecho hoy hay causas judiciales que están investigando eso, ¿no? Cómo operaban el gobierno de Macri sobre los jueces. Lo distintivo de este tema, yendo a tu pregunta, digamos, de cómo la veo, es que yo hace casi 20 años que defiendo personas, que soy abogado y que defiendo personas perseguidas este, por acciones de protesta, digamos, ¿no? Y acusadas de distintos delitos. La diferencia en este caso es que lo que se dio es que hay personas acusadas por hechos absurdos, ¿no? Como esto de tirar petardos al aire, que cuando le tienen que caratular legalmente esa acusación, utilizan figuras muy leves y así todo los meten presos. Digo, Daniel Ruiz estuvo 13 meses preso por un delito que ningún juez te mandaría detenido por la sencilla razón de que si te condena, esa condena es tan leve que la podés cumplir en la calle, la podés cumplir en libertad. Entonces, ¿cómo se explica que haya estado preso 13 meses? Bueno, no hay explicación. De hecho, el Tribunal Superior que decide liberarlo a Daniel Ruiz termina diciendo eso, que estuvo detenido sin ningún tipo de justificación. A lo que veo es lo siguiente, más allá de que haya habido un cambio de gobierno y que este gobierno no tenga una política abiertamente persecutoria al estilo del gobierno de Macri, ¿no? Que más allá de otras críticas que se le puedan hacer, incluso a nivel eh, a este nivel, pero no tenía una política abiertamente persecutoria, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que los jueces son los mismos. Claramente, hoy no tenemos un gobierno que va a operar de la manera que operó el gobierno de Macri para mantener a personas detenidas sin ningún tipo de fundamento. Pero los jueces son los mismos y eso implica que muchos jueces, o sea, los jueces que decidieron mantener preso a Daniel Ruiz sin sentido, seguramente no van a cambiar radicalmente de posición y van a decir, no, en realidad esto no era un delito y a Sebastián Romero lo tenemos que mandar a la casa y no llevarlo a juicio porque es un absurdo. No porque antes dijeron, hace muy poco dijeron otra cosa. Entonces, frente a ese panorama es bastante difícil hacer una predicción. Sí, lo que nosotros insistimos, lo insistimos con Daniel Ruiz a pesar de todas las negativas que nos dieron en su momento, y lo volvemos a insistir ahora, es que no hay ningún motivo para que esté preso Sebastián. Lo mismo con el tema que te decía recién. A Sebastián lo acusan de delitos que son leves. O sea, que aún si lo condenaran, lo podrían condenar a una pena en suspenso. Entonces, si es inocente, hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Si es inocente, ¿para qué lo tienen preso? Es desproporcionado, es absurdo. O sea, no hay ninguna prueba en contra de él, pero ponele que la hubiera. Así todo, debería estar en libertad. Entonces, es todo tan absurdo que es difícil predecir, digamos, cómo va a seguir esto. Sí entendemos que justamente por la gravedad del hecho, lo que urge no solamente es la visibilización, sino lo que ayuda es la solidaridad, el compromiso de distintos sectores de visibilizar y denunciar esta situación, y afortunadamente eso se está logrando, o sea, hay cada vez más sectores que reaccionan frente a esta situación, incluso
me comentaban que los propios fotógrafos que sacaron las fotos de Daniel Ruiz, lo que planteaban es que se sentían mal porque más allá de que ellos estaban haciendo su laburo, primero que no se imaginaban, pero que tampoco se sentían cómodos con que con sus fotos se haya estigmatizado a una persona que, para ellos mismos, que estaban en el lugar de los hechos sacando las fotos, entendían que no había cometido ningún delito. Entonces, bueno, es eso, cada vez más sectores se solidarizan y visibilizan la situación de Sebastián, y nos parece que eso es lo importante en este momento y que eso es lo que va a jugar a favor para lograr una buena resolución de todo esto. Sienta precedente el trabajo que hicieron con Daniel Ruiz, digamos, porque ya lo tuvieron que defender, hubo todo un trabajo, se lo tuvo encarcelado de forma ilegal o de una forma de que se probó que no era así. Y después, ¿cómo se, ¿cómo se le pide perdón o cómo el Estado acepta haber tenido una persona libre de su libertad, valga la redundancia? Uno le hace juicio al Estado, se hace un contrajuicio, esto desde la ignorancia te pregunto, o a veces uno está tan desgastado que dice, bueno, mirá, ya está, me volvieron loco, me metieron, me sacaron, me escracharon por todos los medios, demostramos la inocencia, ya está, o uno puede ir contra el Estado. En el caso de Sebastián, él decidió, me imagino lo difícil que debe ser ver tu cara por todos los medios, que te traten de una cosa que no sos. Él decidió irse del país, este desarraigo, tener que irse. Después, bueno, decidió volver, a la vuelta queda detenido, se entrega en forma pacífica, no es que trata de escapar o se violenta, ¿no? Sino que cuando lo detienen, lo detienen. ¿Cómo es ese, el después, sobre todo con el tema de Daniel, ¿no? ¿Cómo lo vivieron ustedes y cómo puede llegar a funcionar en relación a Sebastián? Sí, todo lo que se hizo en el caso de Daniel nos sirve incluso esto que te decía, digamos, la pericia que se presentó era en defensa de Daniel. Lo que pasa es que el perito pudo determinar que utilizaron el mismo elemento, digamos, ¿no? Pero todo lo que se fue haciendo nos sirve y todas las arbitrariedades que se fueron cometiendo y que nosotros pudimos ir demostrando nos sirven para dejar en claro lo absurdo del proceso contra Daniel, que entre otras cosas, como te decía, se está llevando adelante el juicio y durante el juicio nadie ni siquiera lo pudo, nadie pudo decir que Daniel haya hecho algo negativo o algo malo, haya cometido algún delito, nadie lo vio haciendo nada. Daniel es más paradigmático todavía, porque es lo que te decía al principio. Hizo lo que puede hacer cualquier persona, incluso un 24 de diciembre de la noche. O sea, agarró un elemento pirotécnico y tiró para arriba. No hubo ningún aladeltista que haya sido golpeado con ese elemento pirotécnico. O sea, Daniel no hizo nada. ¿Por qué estuvo preso Daniel? Porque era compañero de Sebastián y Sebastián estaba prófugo. Esa es la única explicación. Entonces, todo eso que fuimos demostrando nos sirve hoy por hoy para discutir de otra manera la situación de Sebastián. Por eso también, digamos, esta situación nos sirve para entender que, digo, nos es más fácil discutir la acusación hoy que lo que era hace 2 años y medio cuando recién empezaba todo. Y con lo que preguntabas en relación a la detención de Daniel, ¿qué pasa con esto? La verdad que en general hemos escuchado un montón de casos, digamos, ¿no? Donde más allá de estos, donde hay personas que están detenidas no sé cuánto tiempo y después se determina que son inocentes, ¿no? Lo concreto es que en casos muy excepcionales, o sea, lo que correspondería es iniciarle un juicio al Estado, y si se comprueba que hubo irregularidades, que hubo mala fe, que hay detenciones sin pruebas, eh, efectivamente correspondería que lo indemnicen. Lo cierto es que en la práctica eso es súper excepcional, digamos, los jueces tienen una actitud bastante corporativa, entonces salvo que se pruebe la comisión abierta de un delito por parte de un juez,
no se suelen reconocer las indemnizaciones por ese tipo de cuestiones, pero bueno, eventualmente Daniel verá qué es lo que quiere hacer. Lo cierto es que una vez que salió en libertad, Daniel tuvo que enfrentar el juicio, con lo cual toda su energía estuvo abocada a defenderse en ese juicio que todavía sigue en trámite, ¿no? Sí, creo que los lunes estaban, ¿no? Era Todos los todos los lunes, lunes. sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo para ir cerrando, primero te quiero agradecer, Doc, gracias por estar ahí, respondiendo todas las dudas y sobre todo estando en contacto. Nosotros, la radio ha quedado como casi todas las radios con muy poco, con muy poca producción, nosotros somos muy de juntarnos, de estar casi todos los días juntos y a través de este medio que es Instagram hemos empezado o hemos vuelto a estas charlas y a estas entrevistas, que no somos de los más duchos de estar enfrente de una cámara, pero eh, te agradecemos porque calculo que tampoco es lo tuyo, ¿no? Ponerte una cámara a primer plano, Tal cual. en algún punto medio que nos tuvimos que adaptar todos y todas a esto, así que el 2020 va a ser así, es una videollamada, el 2020 Es es una así. videollamada. Te decía que yo para ir terminando de mi parte, después te voy a dar unas palabras si querés agregar algo más. Quiero invitar a todo el mundo, mañana, que es 25 de julio, porque ahora ya dentro de un ratito ya es mañana, se va a hacer el festival por Pidiendo la Libertad a Sebastián Romero, van a estar Caramelo Santo y las manos de Filippi, Caramelo Santo y las manos de Filippi siempre firme ante cualquiera de estas injusticias, son bandas y son personas que con una conciencia bastante muy cerca, muy social, muy cerca de las personas, así que un saludo ahí a todos, a todas, Cuyomán, Martina Aloe, Quinteto Negro La Boca, Catalepsia, Gera Fusaro, Marga desde Neuquén, Sheila y Andrés Mazoto en la fotografía. Eso es lo que tengo de seguro confirmado para mañana. El festival va a ser, decíamos, el 25 de julio. Entren a Facebook, búsquenlo por Instagram. Seguro se va a transmitir por Facebook y por YouTube. Así que esto de que es tan raro, de no vernos, de no juntarnos, de no charlar, de no tener esas juntadas tal vez esto lo estaríamos charlando en un bar en algún momento o en una plaza, hoy día nos toca a través de los medios alternativos o en realidad las redes sociales. Así que bueno, está hecha la invitación, primer festival amiguero, hay una serie de aportes ahí que se puede hacer, entren al Facebook, fíjense por favor, y te dejo a vos para el cierre, que lo que quieras agregar estaría bueno. Bueno, por un lado agradecerles también la posibilidad de poder visibilizar este tema, digo, más allá de que yo soy el defensor desde el punto de vista jurídico, digamos, la defensa también la hago con absoluta convicción, fundamentalmente porque me parece que lo más importante de todo esto es no solamente destacar que Sebastián está preso por haber salido a protestar, sino que salió a protestar como miles y miles de trabajadores, trabajadoras, distintas personas, jubilados, jubiladas, que entendían que ese día se estaba jugando una situación que los podía perjudicar a los jubilados de manera brutal, y así fue. Pero por otro lado, semejante reacción popular evitó que avancen con la reforma de la ley laboral, que por lo que se preveía iba a ser un desastre. Entonces, me parece que lo más destacable, digo, más allá de que desgraciadamente se ensañaron con Sebastián y estuvo detenido, es que lo que demostró esa jornada es que el compromiso, el movilizarse, el protestar, el cuestionar, y el salir a la calle para defender los derechos es algo súper importante, es algo que sirve, que es fundamental resistir a esas situaciones, y me parece que eso es el mensaje más importante, y que frente a la persecución de las personas por salir a protestar, por salir a luchar, es importante reaccionar colectivamente, no solamente los que defendemos desde lo legal, sino
todos y todas los que pueden salir a solidarizarse y comprometerse con estas causas. Muchísimas gracias, Martín Alderete, abogado de Sebastián Romero, también de Daniel Ruiz, compañeros, personas, argentinos que ese 14 de diciembre, 15, 16, 17, como miles que se acercaron a la plaza, ellos tuvieron la mala suerte, si se quiere, de quedar como chivo expiatorio. Los quedaron en una cámara, les armaron la causa, y ese 14, 15 de diciembre todavía para ellos no terminó. Para nosotros tal vez lo vemos, yo me tuve que ir a un video en YouTube a ir a buscar, tuve que leer algunas notas, ellos lo viven día a día. Nosotros contaba al principio, cuando abrí el Instagram, nosotros estábamos saliendo con un móvil en vivo de ese día y me acuerdo del movilero nuestro corriendo y terminando el móvil escondido en una boca de subte y miraba, y nos contaba que hacia afuera se veía humo y gritos y gente corriendo. Entonces, el que le puso el cuerpo, el que estuvo ahí, seguramente lo vive de una forma y tal vez el que lo vio desde la tele o el que tiene otra situación, porque no todos vivimos la realidad de la misma manera, se nos va, ¿viste? Y queda como una anécdota, pero está bueno saber que hay personas que estuvieron detenidas, hay personas que están detenidas todavía y que ese diciembre esa doctrina Bullrich todavía los afecta en el cuerpo, todos los días, desde que se levantan hasta que se acuestan, no solo a ellos, sino a su familia, porque no entramos ahí, pero la familia también queda afectada, tu futuro queda también de alguna forma vinculado, así que nosotros, la radio, César Aracaki vive muy cerca de la radio, somos vecinos, así que tal vez para nosotros fue muy fácil cuando los medios empezaron a pegarle a César, decir, pero si es el chino, si está todos los días acá ayudando en la esquina, pero fue muy fácil despegarlo de la noticia, pero para el tipo, para la flaca que está viendo la televisión, te ponen una cara, te empiezan a tirar data maliciosa y encima, como también contábamos, el gobierno actuaba directamente sobre los jueces para meter presión, es un combo que gracias por ayudarlo a desactivar. Me parece que por momentos el trabajo de los abogados es imprescindible, digamos. Así que te agradezco y te mando un fuerte saludo desde acá, desde la Vecindad Radio, y bueno, tienen un canal para contar o para decirnos lo que crean necesario. Dale, buenísimo. Un abrazo grande, che. Gracias. Hasta luego.